Pues buenas tardes, bienvenidos, jóvenes estudiantes. Tenemos hoy en diálogos al doctor Servando Ortol, ya lo conocen ustedes, la mayoría, ¿no? Voy a hacer una breve presentación, muy breve porque es muy modesto y nos mandó una reseña muy breve, pero sé que tiene una obra muy grande, ¿no? Tiene un doctorado en Sociología Histórica de la Columbia University en la ciudad de Nueva York. Es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en el campus Mexicali. Es autor, compilador y coordinador de más de 15 libros y más de 50 artículos sobre historia social, política y regional de México. El doctor Ortol es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2 y además en 2001 fue fellow, es becario, del programa Fulbright, que es un programa internacional, ¿no? En la actualidad prepara, entre otras obras, una biografía política de Victoriano Huerta. Así que le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias. El doctor ha estado aquí, estuvo recientemente, yo sé que algunos de ustedes estuvieron en su exposición, pero esta charla, las charlas de diálogos, lo que pretenden es precisamente ser un diálogo en un tono menos formal, más amistoso, conocer de cerca a los investigadores y sobre todo cómo fue que se acercaron a la investigación y a la generación de conocimiento para que vean los estudiantes que la labor de investigador no es algo que surge de la noche a la mañana y que los investigadores tan renombrados como él también tuvieron un inicio de estudiantes igual que ustedes, ¿no? Y pues bueno, habiendo hecho la presentación, vamos a entrar. Primero va a haber una plática con el doctor Ortol y luego ya va a haber una sesión para que ustedes pregunten lo que gusten de lo que se haya conversado entre nosotros. Dado que el tema básicamente es la generación de conocimiento, siempre empezamos, los que nos ha tocado estas reuniones, preguntando, ¿qué es para usted la ciencia, doctor? Bueno, esta es una pregunta que siempre es difícil de contestar, pero es la búsqueda de regularidades dentro de diferentes tipos de fenómenos. En las ciencias sociales esas regularidades se pueden generalizar, pero a diferencia de las ciencias fuertes que se puede universalizar, ¿no? Alguien deja caer algo y por la gravedad se va al suelo, pero si yo quemo un billete de 50 pesos, sacando un fósforo, un cerillo, también podemos decir que en las circunstancias normales se va a quemar, pero hay otras cosas que no podemos predecir. Sin embargo, en ciencias sociales siempre tratamos de predecir eventos, y hay todo un debate, todo el mundo conoce el cliché de que la historia se repite, pero es más bien uno que dice que no hay eventos que se repitan y otros que sí. Entonces el debate tiene que ver con qué tanto se puede predecir. Y lo que en ciencias sociales, en sociología sobre todo, se piensa es que hay ciertos elementos repetidos en eventos únicos. Y eso es lo que se trata de encontrar, qué es lo que es regular, uniforme y surge, ¿no? Por ejemplo, sobre motines en las calles o sobre asesinatos, huelgas, qué elementos, ataques terroristas como el de hoy en París, o los de hoy más bien. Entonces todo este tipo de cosas tienen ciertos elementos que sí son repetitivos en la parte más esencial, mientras que en las particularidades pues siempre hay cosas muy diferentes, ¿no? Que pueden ser las personas que participaron en el evento, los motivos, las reacciones, el mismo lugar, la defensa, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Como científico social, ¿qué es lo que le interesa? O puede interesarle las dos cosas: entender la realidad, interpretarla, describirla. Pues me interesa entenderla sobre todo y tratar de describirla para otras personas. Tengo fui muy afortunado por los 3 primeros años de mi carrera, estuve en Canadá, y ahí tomé mucha literatura francesa, inglesa, italiana. Entonces a veces inglesa ya dije,
española también. Entonces, en un año, los cursos eran por un año y me tocaba a veces 3 cursos de literatura en diferentes idiomas. Y a veces los personajes se brincaban de una novela a la otra. Era un poco difícil. Ya no me acordaba de qué personaje era, de cuál novela. Pero bueno, desde entonces siempre me interesó la literatura y posteriormente me convertí en sociólogo un poco por aras del destino. Me interesaba mucho la filosofía. Estudié un año, bueno, terminé una carrera que nunca recibí el grado en la Universidad de las Américas por haber participado en una huelga contra la administración. Y lo siguiente fue como pensar qué podía acercarse a la filosofía que no fuera tan abstracto y que pudiera comunicar cosas. Y con ayuda y asesoría de profesores míos logré inclinarme por la sociología. Pasé un año en Berlín con toda la intención de quedarme a vivir ahí, pero fue una situación un poco incómoda porque era en Berlín occidental, estaba el muro que realmente no se sentía, pero había mucha tensión en la ciudad y tanta que no regresé en 35 años. Volví hace 5, ya que no había muro, y la verdad sí es una ciudad muy maravillosa y muy difícil de entender para mí, después de haber pasado ya 11 años. Y después me fui a Estados Unidos, estuve en la Universidad de Boston. En Boston yo quería me interesaba, me emocionaba mucho la sociología política y eso fue lo que estudié. Fue gracias a un amigo, a 2 amigos que me convencieron que solicitara entrar a Columbia, que decidí solicitar. A ellos no nos admitieron y a mí sí, y en el último momento me fui. Y seguía muy interesado en la sociología política, o sea, qué tipo de patrones se repiten en cuestiones políticas, en analizar, como digo, cuestiones como motines, guerras civiles y todo este tipo de cosas. Pero en Columbia, el primer día que estuve ahí, tomé un curso con un historiador, Sigmund Diamond, que fue mi primer profesor y el último profesor. Con él me titulé. Él era un historiador en el departamento de sociología, porque Robert Merton, que le interesaba mucho la historia de la sociología de la ciencia, y leía y trabajaba mucho cuestiones de sociología de la ciencia hasta su muerte, él hizo una especie de enclave en la Universidad de Columbia. Dentro de sociología había un especialista en historia, un historiador, había un antropólogo, un sinólogo, un físico, un matemático. Esa era sociología para Merton. Y Paul Lassiter, el que había muerto poco antes de que yo entrara. Entonces, bueno, era mucho... todo el mundo decía que la pluridisciplinaridad o lo transdisciplinario y multidisciplinario era lo que quería el departamento, pero en realidad era muy diferente. Seguía una corriente muy fuerte, y empezó una corriente muy fuerte cuando llegué, de cuestiones de sociología cuantitativa, que era lo más cercano a la ciencia, como la economía, ¿no? Porque hay como diferentes estratos y el más alto rango lo tiene economía, y luego sociología, historia por ahí, ciencia política más arriba, psicología no se sabe dónde, y la antropología está abajo. Entonces, porque es más cualitativa que todas las demás, porque incluso la historia se estaba volviendo cuantitativa. Pues es que estaban ahí los patriarcas, ¿no? Sí, ahí estaban los patriarcas. Yo soporté 3 sesiones con Robert Merton, que era insoportable, pero después aprendí mucho de él. Él fue uno de los 2 lectores de una de mis preguntas del examen de doctorado en sociología teórica. Y esa pregunta la leyeron 2 profesores, eran 4 preguntas y las leyeron 8 profesores en total. Y había que preparar durante años ese examen, eran 3. Y Merton fue uno de los 2 lectores en teoría sociológica, en un aspecto particular. Y por supuesto, yo no estaba seguro, pero una de mis respuestas tenía que ver con él, cuando era estudiante de sociología en Harvard. Entonces creo que le gustó, porque pasé esa pregunta, la pasé. Y el hecho de dedicarse a la investigación, ¿cómo le vino? ¿Le vino precisamente por la formación que tuvo o por un interés
personal, porque pudo haber estudiado lo que estudió y dedicarse a dar clases nada más, por ejemplo, Sí. o haber aplicado su conocimiento, no sé, en consultorías. Esa es una muy buena pregunta porque hasta que terminé la maestría siempre había estado en la parte pasiva, estaba leyendo y leyendo, presentando periódicamente sesiones en mis seminarios, pero no habían comenzado a investigar. Había aprendido métodos, había aprendido cuestiones cuantitativas, pero no había hecho ninguna investigación de verdad. Y jamás había pensado meterme a historia. Pero a partir de hecho, un compañero mío de la preparatoria me vino a preguntar en Guadalajara, de donde soy, y le dije, no, que estudies historia, no, van a pagarte muy mal, no vas a hacer dinero con eso, y tenía razón. Pero lo interesante de todo esto fue que en cuanto llegué a trabajar con este historiador, bueno, una de las razones por las que no me gustaba la historia era porque me cansaba mucho de estos estereotipos Ibargüengoitia hablaba de Hidalgo siempre con la calva, Morelos con la pañoleta. Y en la primera sesión o en la segunda me percaté que no, bueno, eso son historiadores oficialistas y son dignos de ser investigados también, no es creerles todo lo que dicen. Y a partir de eso realmente me interesé mucho por la historia y empecé a trabajar por mi cuenta con la asesoría primero de Diamond. Empecé a trabajar los archivos nacionales, estoy hablando más o menos como del 78. Y después escribí un trabajo mayúsculo que era como una especie de tesina de unas 60 páginas y se lo pasé a un profesor mío que había sido estudiante de John Womack, un antropólogo que se llama Robert Wasserstrom, si vive todavía, no sé. Y le mandé mi trabajo, le gustó mucho a Diamond y todo, pero Robert me dijo, mira, que hablaba español perfecto, español mexicano perfecto, me dijo, Servando, tienes muy buenas ideas, pero no sabes nada de historia mexicana y yo no te voy a enseñar. Entonces, porque de hecho este artículo era como interpretando lo que decían los oficialistas y un grupo de derecha en los años 30 sobre la historia mexicana. Entonces me dijo, le voy a mandar a Womack tu trabajo para que lo lea y a ver qué te dice. Y Womack me escribió una carta de como que la tengo perdida, como de 4 páginas a renglón sencillo, rebatiendo y debatiendo todo lo que yo había dicho, todos los errores de mi artículo, del ensayo, que por eso nunca lo publiqué. Pero me invitó a su seminario en Harvard de historia de mexicana. Entonces un semestre estuve estudiando con él, que fue un semestre maravilloso, aprendí mucho de historia mexicana, había unos estudiantes verdaderamente brillantes, sobre todo los que estaban en el último año de licenciatura. Había estudiantes de posgrado, pero ellos no eran tan buenos. Los verdaderamente buenos eran los de licenciatura, que habían llevado historia en los 4 años, ¿no? Claro. Y los dejaban entrar a ese curso de posgrado porque no se sabía si iban a quedarse en Harvard. Entonces era como la última oportunidad de estudiar historia de México. Y lo curioso no fue eso, yo no sé cómo sucedió, pero él se convirtió en mi asesor no oficial de historia de México, me ayudó a encontrar archivos. Todavía no lo entiendo, pero yo hablaba con él como horas durante la semana y me recibía las llamadas. Yo sé que un profesor de Harvard jamás recibe llamadas de sus alumnos en su casa, pero yo le hablaba y me discutía, me orientaba, me decía. Pero fue la parte de mayor enseñanza esa y con Diamond, porque con ellos podía hablar sobre archivos y me enseñaron a pensar mucho cómo se maneja, cómo funciona esto de trabajar archivos. Y todavía hace como 8 años, después de más de 20 de no haberlo visto, me reuní con él para preguntarle si valía la pena estudiar a Victoriano Huerta o no, porque era la persona que más sabe de historia mexicana, y me dijo que sí valía la pena, que necesitaba una biografía. Esa era otra pregunta que le iba a hacer, porque está trabajando la biografía política de Victoriano Huerta. Yo que no sé
de eso. ¿En qué consiste? Porque ya ve que hace como 2 semanas se puso también de moda la noticia de que acababan de publicar la biografía política de Carlos Slim, ¿no? Entonces, ¿qué es una biografía política? Bueno, se diferencia de la biografía normal porque toma ciertos aspectos o ciertos periodos de la persona en particular. O sea, puede decir cosas generales sobre la infancia, el lugar de nacimiento. Pero lo más importante es en el periodo en el cual la persona biografiada destacó. Puede ser política en sentido político de un político X o de una personalidad de los negocios, de las empresas como Slim, ¿no? Sí, de cómo tejió sus redes de poder. Y cómo las tejió, cómo se conectó, porque muchas de las grandes biografías están relacionadas precisamente con redes de poder. Entonces, un poco de eso trata, o sea, no es como una biografía, y tiene otra razón, porque una biografía más cercana o más con tintes más psicológicos tiene que ver con documentos del propio biografiado, por ejemplo, cartas personales, una biografía que no sea apócrifa, ese tipo de cosas, correspondencia con los papás, con los hijos, con la esposa, ¿no? Entonces, esos existen, pero no están a la mano, entonces dificulta mucho más la investigación. Claro. Hay varios archivos que tienen secciones sobre huertas cerrados, ya lo dije la semana pasada, el Archivo General de la Nación, una parte del Archivo Militar de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y he encontrado algo en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México. Entonces lo que he hecho es como darle la vuelta a estos archivos nacionales. Bueno, he leído la prensa también, tengo una colección bastante extensa de prensa, pero lo que hice fue, de eso leí la semana pasada, irme a archivos europeos y norteamericanos y argentinos hasta ahora, con la intención de encontrar residuos, conversaciones. Por ejemplo, que nada más había un embajador que era norteamericano y no estuvo todo el periodo de Huerta, pero registros de conversaciones con el embajador. Por ejemplo, que el embajador escribiera a Washington: acabo de hablar con Huerta. Ajá, y que dieran parte. Y que dieran parte, ¿no? Entonces, obviamente, entre más información de este tipo yo encontrara, más se podría acercar a una biografía más tradicional. Pero en realidad el 90% de lo que he encontrado es de otras personas que dicen que eso fue lo que dijo Huerta, no es como algo escrito de su puño y letra, aunque sí he encontrado cartas de él en diferentes lugares de Europa, ¿no? Firmadas por él. Hace rato comentó, y es algo que también es importante que los muchachos se den cuenta, usted ha escrito muchos artículos, ha publicado libros, pero todos tuvimos, así como usted, esas 4 páginas donde le dijeron todo lo que los cerró y le refutaron todo, ¿no? A todos nos han rechazado los artículos y nos han puesto como lazo de cochino cuando queremos publicar en revistas la primera vez, ¿no? ¿Cuáles fueron así como los momentos más impactantes en esta trayectoria de investigación? Que a pesar de eso usted dijo, no, pues yo lo voy a hacer. Bueno, uno de ellos fue esta carta de Womack, ¿no? Porque era demasiado detallada y evidentemente le había dedicado muchas horas a leer 65 páginas. Y la primera reacción era dejarlo y no sé qué hacer, ¿no? Pero hay una cosa que es muy interesante y se llama entusiasmo. Cuando uno empieza a encontrar cosas sobre asesinatos, sobre un golpe de Estado, de las que no se sabe mucho, y ahí están, y hay un cónsul de Manzanillo que acaba de encontrarse con un bandido, y bueno, ese tipo de cosas que dice uno, ¿cómo nadie sabía que este bandido se iba a reunir con el cónsul norteamericano Manzanillo a las 8 de la noche, lo que fuera, ¿no? Entonces siempre en los archivos se encuentran cosas extraordinarias. Una de las que, volviendo a Huerta, bueno, él salió, no lo echaron como dicen los oficialistas, o Fernando, ¿cómo se llama? Moreno. Martín Moreno. Martín Moreno, que es las lanzas. No, él se fue por su cuenta, mucha gente lo lloró, le aplaudieron cuando se fue y todo eso, pero
Le seguí la pista porque le he estado siguiendo la pista en cada uno de los lugares donde fue. Entonces salió por Veracruz, fue, no me acuerdo qué isla. Bueno, en cada uno de los lugares que fue parando, yo iba a Washington a buscar qué reportaba sobre Huerta, el cónsul norteamericano que estaba ahí, en La Habana, no me acuerdo qué otra isla. Y finalmente llegó a instalarse cerca de Barcelona, en las afueras de Barcelona. Pero un ejemplo, porque a mí me llamó mucho la atención. Huerta había sido general, fue el general que llevó Porfirio Díaz a Veracruz en el tren, y el tren lo atacaron los maderistas. Pues la noche que llegó Huerta a su casa, esa noche llegó de incógnito Porfirio Díaz, que estaba viviendo en París. Quiere decir que había un espía fuera de la casa de Huerta y vio entrar a medianoche. Entonces, es una historia maravillosa que estaba haciendo Porfirio Díaz ahí en Barcelona, de incógnito. O sea, cosas así que uno termina preguntándose cuál es el significado, ¿no? ¿Qué es lo que uno aprende de estas cosas? Y ese entusiasmo es el que me ha mantenido siempre trabajando archivos. Eso es algo que hasta al hablar se le nota en los ojos, ¿no? El entusiasmo. ¿Qué se necesita, preguntando para los muchachos, qué se necesita para investigar, para formarse como investigador, aparte del entusiasmo? Pues se necesita leer mucho, mucho más de lo que leen por lo general los estudiantes de licenciatura o de maestría o de doctorado aquí. Yo dediqué años de mi vida a leer, y entre mucha literatura, entre cuestiones de historia, de sociología política. Entonces tenía como una visión muy amplia, ¿no? Y era tan amplia que no sabía qué quería hacer también, eso es lo negativo. Pero sabía que se había hecho antes, y esto es como lo importante, ¿no? ¿Qué se ha hecho sobre? No estar descubriendo el hilo negro. Sí, no, más bien como la metáfora esta que no la inventó Newton, de estar montado sobre las espaldas de los gigantes, ¿no? O sea, bueno, él ya trabajó sobre eso, ¿no? Él ya trabajó, por ejemplo, Friedrich Katz, que era un historiador alemán, que trabajó del Porfiriato a 50 años de historia. Bueno, ya lo hizo relativamente bien, con ciertas cosas que yo estoy en desacuerdo, pero esas cosas en las que yo estoy en desacuerdo me llegaban a preguntarme cuestiones, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué cayó aquello? Entonces, hay un momento que uno empieza a preguntarse qué hay por saber, o qué hay por saber que sea relevante. Y el grado de relevancia es muy subjetivo, porque puede ser relevante para mí, pero no para todos. Y ahí entra otro aspecto, otra dimensión que tiene que ver con cómo se presenta, ¿no? O sea, en realidad puede ser una cosa insignificante en términos de la ubicación y del periodo y todo lo demás, pero si uno lo puede presentar bien, o sea, esa es la otra parte de la investigación. Yo tengo investigación para el resto de mis días, por ejemplo, pero siempre estoy buscando más cosas, ¿no? Porque siempre quiero encontrarme cosas que me sorprendan, pero sí, me sorprendan a mí, pero ¿qué hago con esta visita de Porfirio Díaz a Huerta en Barcelona? Y hay otro tema pendiente, es otro tema, ¿no? Ajá. Y hay que buscar periódicos, hay que ir a Barcelona, buscar... Esa es la siguiente cosa, la búsqueda de información. Bueno, en el caso de los historiadores es andar visitando muchísimas partes, buscando documentos, buscando la información. En otras profesiones es, por ejemplo, los que trabajan la estadística, es estar aferrados al dato hasta que le sacan el jugo a los datos, ¿no? A todos los datos, o el antropólogo, ¿no? Pero creo que eso también es muy notorio, ¿no? La tosudez en conseguir la información, eso también hace a un investigador. El no quedarse con los brazos cruzados y decir, ay, pues no lo conseguí, ¿no? Exacto. O sea, hay que conseguir información. Si trabajo como sociólogo, pues seguramente pensaré en entrevistas formales, informales, quizá en encuestas. Quiere decir que yo estoy formando la información, la estoy obteniendo a partir de mis ideas, prejuicios quizá también. Como historiador es diferente, porque uno
si trabaja, digamos, de 1950 hacia atrás, tiene que buscar archivos. Claro. Y luego tiene uno que imaginarse qué tipo de archivos puede tener la información que uno está buscando. Por ejemplo, este caso de Porfirio Díaz, tendría que ir a la Policía Secreta Española en Barcelona, los archivos. Que es donde podría estar el donde reporte. podría estar un reporte de los espías, ¿no? De la gente que lo estuvo siguiendo o que estuvo siguiendo Huerta, de cuánto tiempo duró la entrevista. Tendría que trazar los movimientos de Porfirio Díaz, pero luego encuentra uno cosas rarísimas. Yo estuve en los archivos de la familia O'Shaughnessy. Nelson O'Shaughnessy fue el que se quedó en lugar del embajador, pero Woodrow Wilson, que odiaba a Huerta y también a O'Shaughnessy porque era amigo de Huerta, nunca le dio el estatus de embajador. Entonces siempre lo mantuvo abajo como secretario de la embajada, un puesto secundario. Pero él realmente hizo una gran labor como diplomático con Huerta en particular. Sus documentos están en la Biblioteca Pública de Nueva York. El hijo donó los documentos. Entonces, leí a alguien que estuvo en los archivos y dijo, no vale nada. Bueno, pues yo fui a Nueva York, fui a la Biblioteca Pública, dije, bueno, vamos a ver si no vale nada. Si no vale nada la opinión del historiador o los documentos en sí. Me metí, no alcancé a cubrirlo todo porque iba por pocos días, pero encontré correspondencia de la entonces viuda de Porfirio Díaz. La esposa de O'Shaughnessy se carteaba con Porfirio, con la viuda de Porfirio Díaz. Entonces eso, bueno, de repente ahí había información de cómo estaba la familia y todo eso, ¿no? Y luego me acabo de enterar que hace 3 meses, de todos los tiempos, en Guadalajara murió la cocinera de Porfirio Díaz, que era la única que podía entrar a su recámara y salir sin tocar la puerta y que le preparaba su... Y un médico dijo, oiga, ¿le interesa la historia? Porque ahí está una señora que se acaba de morir. Ay, ¿qué? No, pues era la cocinera de Porfirio Díaz. Dije, ¿qué? ¿Cómo? Hace 3 meses. Y así pasa a veces las cosas, ¿no? Que se nos escapan, porque no hay forma de conseguir, digamos, un lugar central en donde toda la información se diga, porque todo el mundo es muy renuente a soltar la información y pasa porque hay muchos plagios constantes o robos de ideas. A mí 2 ex colegas publicaron un libro que yo traduje con sus nombres, las traducciones le dieron crédito a otras personas, ¿no? Claro. Entonces hay que cuidarse mucho. Suele pasar. Por eso es muy peligroso incluso decir... ¿Qué es lo que está trabajando o qué es lo que va a trabajar después? O dónde está, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada mostré unos documentos, pero no quise decir dónde los había encontrado. Algunos sí y otros no, porque dije, esto todavía le podía sacar jugo y no quiero que alguien se me adelante, porque el otro problema es cómo hacemos para publicar. Es un problema muy difícil a veces. El cliché es que la historia la hacen los vencedores. No, el cliché es la historia la publican los que tienen dinero. Entonces, por ejemplo, el tipo de historia que yo hago, que no es tan académica, pero sí está trabajada de manera muy académica, pues se publica con más facilidad en el medio académico, no en una editorial. No es una lectura para el público en general. Este último libro que publiqué trato que sea más para el público general, pero la trama es muy difícil. Entonces, todavía está como a medio camino, ¿no? Y también estuve encuestando gente qué les parecía, por ejemplo, si escribía una novela de Victoriano Huerta o una biografía. Y fue muy emparejado la votación, pero yo dije, bueno, he trabajado tanto la figura de Victoriano Huerta que le haría un mal favor. ¿A Porfirio Díaz? A Huerta escribiendo una novela, que se vendería mucho más, pero todo el mundo diría, no, pues eso es novela, o sea, ya sabemos que él era un asesino y todo eso, ¿no? Entonces, como estar un poco a la mitad de la línea y tratar de ser legible, pero al mismo tiempo no perder pues todas las fuentes, la veracidad del trabajo, ¿no? La fortaleza que tiene. Porque siempre hay alguien, me acuerdo un señor que dijo, está muy interesante lo que haces, pero nadie te va a creer. Y ese es también un problema. Entonces, si uno no utiliza las fuentes bien, sino que la diferencia entre historiadores y colecciones de documentos es que
a un historiador, bueno, ladrones de documentos, Ladrones también, sí. a un historiador le interesa que quede el documento donde lo encontró, para que si alguien tiene dudas, pues vaya a este lugar, a esta caja, a esta carpeta y ahí está. Sobre todo cuando alguien escribe cosas controversiales. Acabo de escribir un artículo que debe aparecer este semestre sobre Juan Rulfo, como jalisciense que soy. Ya me cansé de oír tantas alabanzas hacia Rulfo, ¿no? Entonces, escribí un artículo basado en documentos que encontré en la Fundación Rockefeller sobre una de sus becas, porque siempre algo que se decía era, no, pues no escribió porque no tenía el tiempo libre, tenía 5 trabajos. Pobrecito. Pobrecito. No, sí, bueno, sí, se le pagaban poco, pero eran 5 trabajos, entonces no tenía tiempo para escribir. En cambio, pero yo encontré que le dieron una beca por 2 años para que viviera holgadamente, y pues nada más alcanzó a usar 1 año, acabó en hospital psiquiátrico La Floresta, o sea, no era, y él decía, es que yo necesito trabajar bajo presión, entonces habló con el funcionario de la Rockefeller y le dijo, mire, póngame fechas límite, yo trabajo así. Y pues así salió, es cierto, el primero de sus libros, sus novelas la más importante, o la única, la de Juan Rulfo, la de Pedro Páramo, pero porque estaba ahí un amigo de él que le dijo, cuando llegó a su casa, le habló, ven por favor, no sé cómo terminar mi novela, ¿no? Y Arreola, que era amigo cercano a él, llegó a su casa y después dijo que la mitad de la novela estaba en el basurero ya, y que cuando llegó Rulfo estaba rompiendo las hojas, cuartilla tras cuartilla. Y le volvió a suceder, tenía como 60 hojas escritas, pero ahora que lo estaba vigilando era Ramón Shirao, que era un joven, y no lo pudo detener, y sí le enseñó las cartas, sus avances, los leyó, y a la semana ya estaba en el hospital. Entonces, el gran problema era el alcohol y que no se trató a tiempo, pero al menos yo quise desmitificar esta parte de que no publicó porque no tenía tiempo y no tenía forma de vivir de manera holgada. Un colega mío que acabo de conocer, él encontró que otra fundación que era fachada de la CIA, le regaló un terrenito para que se fuera a pasar los fines de semana en las afueras de México. Entonces hay una conexión ahí. No que Rulfo estuviera escribiendo o pasando información a la CIA, más bien la CIA y otros grupos, otras fundaciones norteamericanas, no querían que gente como Rulfo se aliara con los comunistas, era el tiempo de la Guerra Fría, entonces mejor darle dinero para que quedara de este lado, a que no se fuera a enojar y se fuera con los comunistas. Entonces esto es una cosa muy... Pero bueno, menciono todo esto porque esa es la dimensión científica de la historia, los pies de página. Claro. O sea, ¿no me crees que eso pasó? Aquí está. Y si no me crees, agarra el avión y ve al archivo y busca esta carpeta y ahí. ¿No? Esa es la forma de defenderse. Y es la dimensión científica. Entonces siempre estoy jugando con los pies de página, que la mayor parte son la dimensión científica, y la forma más literaria de escribir historia, que es la parte de textos central. Hay las barreras entre la historia, la sociología, las ha cruzado ¿con qué otras ciencias ha tenido interacción? Pues he trabajado psicología y antropología principalmente. Psicología, antropología. Sí, antropología, también reuní suficientes cursos para una maestría en antropología, pero nunca me recibí el grado porque tenía que pagar toda la colegiatura, entonces me hizo muy caro. Pero me interesaba mucho la antropología porque nunca sabía, me había gustado la idea de hacer trabajo de campo. De la psicología fue por uno de mis exámenes de doctorado, que era de sociología histórica, que leímos a Gordon Allport, y Gordon Allport formaba parte de un grupo que incluso parece que estuvo trabajando durante la guerra a favor de Estados Unidos, decodificando cosas y todo eso, y que poca gente lo ha leído. Mucha gente cita a Gordon Allport, pero yo leí sus obras tempranas.
y me parece muy interesante y aprendí mucho de él, lo leí con mucho cuidado porque era uno de los autores que iba a defender en ese examen de doctorado en psicología histórica. También leí como parte de sociología varias cosas de Freud, no que yo sea freudiano ni nada, pero dio la coincidencia que Freud escribió con un ex embajador norteamericano en París una biografía, quizás sea la primera de la psicohistoria, del ámbito de la psicohistoria, porque eso también lo estuve trabajando un tiempo, mezclar historia y psicología. Y esta era una biografía psicológica o psicobiografía de Woodrow Wilson, el que estuvo peleado con Victoriano Huerta. Entonces habló de muchos casos que me acercaron muchísimo a la figura que yo estudié, por otra parte, de Woodrow Wilson, porque era el enemigo número uno de Huerta. Entonces, a Woodrow Wilson lo conocí muy diferente a Huerta, porque mucha gente escribió memorias. Su hija escribió sus memorias, su médico de cabecera, el portero de la Casa Blanca escribió sus memorias, se dedicó un capítulo a Woodrow Wilson. Secretario de Marina también, o sea, gente muy cercana a él. Un católico que fue como su secretario personal también escribió sus memorias. Entonces, y lo estuve viendo para entenderlo un poco psicológicamente, ¿no? Cómo era, qué hacía el tic con sus lentes, que se los quitaba, el tipo de bromas que le gustaba hacer, ¿no? Porque la hija fue muy abierta en todo lo que contó y muchas cosas, pues, más que nada de manera muy cándida. O sea, no sabía todas las... O sea, uno va No se atando, daba ¿no? cuenta lo que estaba diciendo cuando lo estaba diciendo. Exactamente. Y luego la segunda esposa de Woodrow Wilson también, esa no la leí, pero la tengo en mente, que se llama Ahora me toca o algo así, ¿no? My turn. Porque todos se habían hablado y ahora la segunda esposa le tocaba hablar. Entonces, esta biografía que escribió, todavía le estoy buscando el original, porque resulta que hubo dos versiones y ya al final de su vida Freud decidió cambiar todo y lo hizo mucho más fuerte su análisis y más agudo y se asustó el ex embajador. Entonces decidieron esperar a que se muriera la segunda esposa de Woodson para publicar y se esperó tanto el ex embajador que finalmente publicó la versión que no había tocado, la última versión que tocó, sí, la penúltima, que tocó Freud. Entonces esa es la que ando buscando ahora porque me gustaría ver qué fue lo que escribió Freud que no apareció en la versión que leí. Okay. Aquí, entre los estudiantes, a lo mejor en el futuro, algunos o varios de ellos van a resultar investigadores. Y en general, ¿qué consejo para ellos o para los que les interese la investigación o para los que no les interesaba pero que con esta plática les está interesando, qué les recomendaría para que empezaran a hacer este tipo de ejercicios? Sí, una de ellas, leer muchísimo, leer mucho más de lo que han leído hasta ahora. Eso es... te van a decir. Sí, pero leer fuera de los cursos, no leer bibliografía que les da a sus profesores, trabajar a fondo 1, 2, 3, 4 autores, sobre todo literatura. Tenía una colega que decía, lean a sus estudiantes, lean 2 libros de literatura por cada uno de sociología, para que no se les estropee el inglés. En ese caso, pues a ustedes se les estropeará el español. Eso, si se dedican o se deciden por un posgrado, que no sea un posgrado en su misma área. Si estudiaron antropología o historia, se vayan a psicología o se vayan a educación, porque son diferentes enfoques y hay perspectivas distintas y novedosas, porque uno después de cierto tiempo de estar trabajando con gente en la misma área acaba cansándose, ¿no? Y eso es contraproductivo a veces porque en lugares en donde muchos continúan con el posgrado en la misma institución, pues ve a los mismos profesores que seguramente se van a repetir. Ese es el segundo consejo, no se queden en la misma universidad de donde salieron.
Si deciden que van a estudiar psicología y estudiaron la licenciatura en psicología, pues váyanse a otra universidad. No se queden en la misma. Es muy importante escuchar a otros profesores que tienen otros intereses, otras perspectivas, que van a negar todo lo que les dijeron en la licenciatura o en la primaria para eso, no sé. Todo esto porque es muy difícil. Yo tuve la fortuna, realmente estuve en al menos 5 universidades, creo que 6, a lo largo, en 1, 2, 3, 4, en 4 países como estudiante. Y eso no lo cambiaría por nada, pero fui muy afortunado. Yo viajé y viví 10 años con la herencia de mi padre, y nunca recibí jamás un centavo de CONACYT. Y cuando yo me estaba quejando de eso, porque la que había sido mi novia tenía 3 hermanos y una prima becados por CONACYT, de los 5, nada más una terminó el doctorado y se quedó en Estados Unidos. Creo que ninguno terminó la maestría, o uno más que estaba estudiando en MIT. Y no eran mejores que yo. O sea, yo terminé el doctorado, terminé 2 maestrías. Pero la tía de ellos era amiga íntima de la secretaria del director general del CONACYT. Y un día me encontré con él, estaba en el consulado, no sé por qué, mexicano en Nueva York, y le estaba contando esta historia. Mira, llevo 9 años, 8 años en extranjero y nunca he recibido un centavo de CONACYT. Digo, ¿de qué te estás quejando? Obviamente tienes dinero, si no, no estarías aquí. Le dije, precisamente por eso me estoy quejando, porque si no hubiera tenido dinero, no estaría aquí. Entonces eso fue muy afortunado, pero ahora yo veo que hay muchas maestrías que les dan becas, incluso tanto dinero que algunos no lo toman tan en serio, es como unas vacaciones pagadas, lamentablemente. A veces me da rabia porque digo, pues a mí me costó mi herencia, ¿no? Aquí estoy frente a ustedes, pero pude haber hecho mucho más si me hubiera dedicado a los negocios, por ejemplo, ¿no? O hubiera vivido más tiempo en Europa, no sé. Pero lo que me interesaba era aprender, estudiar, investigar. Tenía mucha ilusión de escribir, publicar y hacer cosas. Tenía mis propios como figuras a las que quería invitar, ¿no? Pero esas figuras, por ejemplo, las conoció leyendo. Muchas de ellas leyendo, sí. Por ejemplo, conocí a Merton antes de conocerlo, ¿no? Y he conocido autores. Cuando estuve viviendo en Berlín, conocí a Habermas en persona, a través de una cosa muy larga de escribir. Llegué al instituto donde trabajaba Habermas. La persona que nos lo iba a presentar, fuimos 3, salió que iba al baño, cuando regresó con Habermas, ¿no? Y hablamos con él 10 minutos, un viaje de 4 horas para ver 10 minutos. 10 minutos. Pero ya había oído y leído a Habermas, no que lo hubiera entendido, eso es otra cosa. Pero de que lo leí. Entonces, ese tipo de cosas fueron muy gratificantes, ¿no? Y estudiar con los grandes, o sea, a pesar de que no soporté la persona de Merton como individuo, pues desde entonces lo he seguido leyendo y releyendo, y veo que en realidad era el genio que él se creía que era. Entonces, pues ya viéndolo a la distancia lo perdoné, ¿no? Pero lo que sí era muy difícil era estar en el grupo, que cada vez que algo decía Merton, por ejemplo, el primer día de clase, entró, vio la sala, detrás de él un estudiante con una jarra de agua, y dijo, hoy es un día histórico. Y de repente todos los estudiantes, wow, wow, wow. No sé qué está pasando, ¿no? Nada más dijo, es un día histórico. Y luego dejaba que apagaran las voces sus estudiantes, y decía, es la primera vez en 25 años que doy la clase fuera del edificio de Feyerweather. Feyerweather era donde estaba sociología. Y otra vez terminaba la oración y todos, wow, wow, casi aplaudiendo, ¿no? Entonces se me hacía muy molesto, ¿no? Otro día quiso mostrar que Pareto había influido en Marx, y también igual. Y el tercer día, que ya no aguanté, era que dijo, miren, ustedes nunca planteen una pregunta a menos que conozcan la respuesta. Entonces dije, bueno, pues
Entonces dije, ya fue demasiado. Pero leyéndolo y releyéndolo, todavía lo sigo leyendo porque voy a dar una conferencia en México a final de mes. Sigo aprendiendo cosas nuevas, es increíble. Y pues sí, es interesante haberlo visto. Una vez me lo encontré en el autobús leyendo el Padrino, pero leía primero la página de la derecha y luego leía la de la izquierda. Y leí que es una forma de leer también. Lo leí en algo de pedagogía. Tiene un nombre. Pero yo estaba enfrente de él en el autobús, jamás me hubiera reconocido, pero leía la novela de la página derecha y luego el anterior. No sé qué significaba ni nada, pero sí sé que es algo que se hace. Ha de ejercitar el cerebro de alguna otra manera. Sí, a lo mejor. Sí. Y a los muchachos que están en licenciatura y que les interesa la investigación, les aconseja, por ejemplo, sumarse a algún profesor, empezar como asistentes con ellos o tomar su vía independiente. No, depende del profesor. Yo creo que primero tienen que preguntar a sus compañeros, porque no todos los profesores somos los mejores del mundo. Entonces a veces algunos explotan a los estudiantes. Yo lo digo hablando de tercera persona plural porque yo no. Tercera, sí, ¿verdad? De ellos. O otros compañeros pueden pensar que sí exploto a mis estudiantes o no sé, ¿no? Entonces es una respuesta. Primero hay que investigar entre ustedes. Oye, ¿cómo te fue con Ortol, no? Y luego decidir si quieren trabajar con Ortol. Pero yo lo que trato de hacer es brindarle todas las posibilidades. Por ejemplo, a mis dos últimas auxiliares, una de ellas sigue trabajando conmigo, las invité a cursos de maestría, como oyentes, ¿no? Pero como que vieran que participaran, que vieran cómo pensaba, cómo daba la clase, pero también para que sintieran que es estar entre estudiantes de maestría, en posgrado. Por supuesto los apoyo cuando puedo, días que no pueden trabajar y demás, pero hay otras personas que no, tienes que hacer esto y de aquí no sales hasta que no lo termines. Entonces, eso es como, pero aún así yo creo que se aprende. O sea, ir por su cuenta nunca van a llegar a ninguna parte porque son demasiado jóvenes y tienen poco entrenamiento. Entonces, mejor acercarse a alguien que esté dispuesto. Hay cosas que no dejo hacer a mis auxiliares porque yo lo tengo que hacer. O sea, yo hago mis propias fichas, trabajo. Alguien me dijo, es que ya sabemos que tú eres de la vieja guardia. Yo dije, mucha honra. Pero sí, yo tengo computadoras también y tengo programas avanzados, pero sigo escribiendo a mano. Y mis estudiantes no me dejarán mentir que los puse a escribir a máquina también o a mano, ¿no? Sí, a máquina de escribir. Y una generación se puso en huelga porque el día anterior se había acabado la última producción de máquinas de escribir, ya no existían en el mundo. Le dije, precisamente son historiadores, tienen que trabajar con cosas que ya no existen. Muy bien, pues les dejamos ahora el lugar a los muchachos, a ver qué preguntas tienen. Allí estaba un micrófono. Vale. Para el que quiera hacer preguntas, adelante. Que les consigo una herencia, dice. Ya me la gasté. No me pagan lo que me hubieran dado los intereses de lo que me gasté. ¿Tiene preguntas? Hola, buenas tardes. Sí. Mientras se animan los muchachos. Tengo 3 preguntas. ¿Habrá forma de encontrarte, Servando, una corriente historiográfica? ¿A mí? Sí, esa es la primera. La segunda es, ¿cómo se da el acercamiento de un historiador con su objeto de estudio? Es decir, no puede ser solo porque nos gusta el tema o porque nos interesa. ¿Qué otros elementos tenemos que tomar en consideración para engancharnos
con ese objeto de estudio. Y por último, si tengo un escritor favorito es Jorge Ibargüengoitia. ¿Qué opinas de él? Estoy escribiendo un artículo sobre él también, parecido al de Rulfo. No, porque a mí Rulfo no me gusta, pero ahí no tenemos problema. Con Jorge Ibargüengoitia sí lo habrá. Él es muy divertido, pero fue becario de la Rockefeller también, sí. Yo no sé si la gente me quiere considerar dentro de una corriente, porque a nadie le gusta lo que hago, o sea, de los historiadores establecidos, ¿no? Por ejemplo, este artículo que utilicé mucho del trabajo de Freud sobre Woodrow Wilson, que está un artículo que escribí que hace como 5 años, pues ha recorrido varios lugares y nadie lo quiere publicar. Y yo sé que en términos, incluso dicen, está bien escrito, pero una de ellas, me puse a investigar quién fue, dijo, este artículo está muy inclinado a la psicología y eso no es parte de nuestra área o nuestro campo. Dije, nuestro campo, ¿quién es esta persona para creerse la dueña de un campo, no? Esta metáfora agraria siempre me hace mucho ruido. Bueno, la anatómica de llamar el cuerpo académico también me hace mucho ruido, pero es otra cosa. Entonces, creo que estaría en una especie de pues hay varios que han cambiado la historia, pero el problema que yo tengo principal es que me interesa, y eso se relaciona con tu segunda pregunta, me interesan demasiados temas, o sea, me canso de trabajar uno y me meto a otro. Entonces, sí soy revisionista, pero soy revisionista de revisionistas. Entonces, como que no me ubican porque ven un libro sobre este tema y ya no van a ver otro sobre el mismo tema, un artículo sobre Rulfo, ya no van a ver nada ya no voy a escribir nada sobre Rulfo en mi vida, ya me cansó. No, estoy así un poco jugando, porque yo aprendí de Diamond 2 cosas, uno, y de Merton finalmente, de partir de preguntas, ¿no? ¿Qué cosas están por preguntas sociológicas que pueden estudiarse en contextos históricos? Por ejemplo, una que yo he trabajado desde mi tesis de doctorado fue qué elementos intervienen para que un problema político nacional se convierta en un problema de orden diplomático, es decir, transnacional. Y esa misma pregunta, que es una pregunta sociológica, la apliqué al libro que, por cierto, voy a regalar 6 libros y hay una rifa al ratito. Esa misma pregunta la apliqué a un asesinato en un pueblito en el sur de Colima que nadie había oído hablar de él, pero la prensa de Guadalajara hizo tanto escándalo que llegó a oídos de Porfirio Díaz. El caso del levantamiento de los cristeros tenían un grupo muy fuerte de 800,000 personas del otro lado de la frontera, que eran los Caballeros de Colón, Knights of Columbus, que era una hermandad católica, radical, de derecha, y ellos hicieron una publicidad tal que lograron que el problema político entre cristeros y calles se convirtiera en un problema en la agenda diplomática de México y Estados Unidos. Entonces, eso me interesa. Entonces, bueno, voy buscando en dónde puedo encontrar otro ejemplo, ¿no? Porque yo tengo una teoría. Si tú desarrollé una teoría, y yo que odio las teorías, es que si se presentan ciertos elementos, por ejemplo, que haya uno fuera del lugar donde se dio el conflicto, eso ayuda para que crezca, que se regionalice, se vuelva un problema nacional. Entonces, pues tiene que haber como un elemento fuerte que esté apoyando por un tiempo determinado y con fuerza suficiente para que vaya más allá de las fronteras. Eso es uno. Bueno, entonces, revisionista de los revisionistas, odiado por todos, ignorado por el resto. ¿Cómo? ¿Cómo acercarse al objeto? ¿Cómo acercar? Pues yo la otra parte es no partir de una pregunta, es partir de un archivo. Entonces, a todos los archivos en Nueva Zelanda, me metí en un archivo en Nueva Zelanda,
en Archivos Nacionales, y es la vez que me dieron más cosas más cercanas al periodo donde yo estaba. Era un periodo, me diste buena idea, un periodo de 11 años de distancia. Entonces me contaron de cuando, gracias, cuando estaba Echeverría de embajador en Australia, ¿no? Y cómo seguía derrochando el dinero. Pero dije, es demasiado, esto los vi en 1999. Entonces me dio un poco de miedo escribir sobre esas cosas porque dije, no, es demasiado cercano, Echeverría está vivo, ya que se muera. Pero bueno, una de las cosas que hizo características de él era que dijo, llegó a Nueva Zelanda, dijo, vamos a llevar un avión lleno de científicos neozelandeses a México, para que vean cómo es México. Entonces, la gente del gobierno neozelandés dijo, señor presidente, es una excelente idea, pero ¿cómo le vamos a hacer? Somos un país pobre, nosotros lo pagamos, ¿no? Entonces estoy seguro que ya no le di seguimiento, pero creo que vino una comisión de científicos a pasar unas vacaciones en México, pagadas por el gobierno de México, después de la crisis que habíamos pasado, el 76, o sea, poco tiempo, o sea, derrochando el dinero. Y luego un amigo mío y un ex profesor mío lo entrevistaron en Australia, en Sydney me parece, y en la embajada estaban hablando con él, entrevistándolo, y atrás estaba una ventana que daba a un jardín inmenso, y ese jardín de repente vieron brincar un canguro, y eso está prohibidísimo en Australia. ¿Qué está haciendo un canguro en un jardín privado? Entonces, bueno, señor presidente, ¿qué está haciendo el canguro? No recuerdo qué dijo, pero algo así como se brincó. Se brincó la barda. Bueno, entonces siempre que me meto a un archivo, tengo como una lista de temas y una lista de periodos y trato de ver qué puede haber de interés ahí, o sea, y a partir de eso si hay suficiente material para convertirlo en un artículo o en un libro. Por ejemplo, te puedo decir que en el caso de los archivos de la Rockefeller, puedo escribir, no sé si lo haga, un libro con 8 artículos, puedo escribir 8 artículos que después puedo convertir en un libro de 8 becarios, como Rulfo, Ibargüengoitia y otros más. O puedo escribir un libro sobre Lorenzo Meyer, pero también quiero esperar a que se muera. Nada más de Lorenzo Meyer tengo para un libro. ¿La tercera cuál era? Ibargüengoitia. Bueno, soy un seguidor infiel de Ibargüengoitia, como me gustaría que todos fuéramos. Pues obviamente me gustó mucho su forma de escribir, aprendí mucho de su forma de escribir, de su cinismo, de su ironía. Y siempre había querido escribir algo sobre él, entonces encontré, se cruzó con una especie de novela, reportaje que leí de un periodista de Guadalajara que se murió hace unos años, no me acuerdo el nombre, que él escribió de Ibargüengoitia y sus amores, porque estaba muy, muy comprometido o muy interesado en una mujer que a su vez estaba casada con un filósofo, creo que era chileno, que vivía en la Ciudad de México. Y ella se dedicaba, a ver si me acuerdo el nombre, pero ella se dedicaba a escribir obra de teatro. Y quiso ser directora del Centro Mexicano de Escritores en la Ciudad de México, en fin. Y el caso de Ibargüengoitia es que él estaba extraordinariamente enamorado de ella. Y resulta que a los dos los becaron para estudiar en Columbia, a los dos los becó la Rockefeller en el mismo tiempo. Entonces, pero ellos nunca se enteraron de que, e incluso se quedaron en el mismo lugar, que era la Casa Internacional. Entonces, pues eso es un poquito, es medio anecdótico, pero es muy de Ibargüengoitia, porque escribía como vivía o vivía como escribía, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la historia. Lo que quiero contar es
no tanto esta parte de su relación, aunque sí la voy a tocar, pero qué fue lo que hizo, porque también hay cosas importantes de gente como él, y esto es bien importante, que muchos pensamos o queremos pensar que todos salieron de la nada, ¿no? Que eran escritores natos, y la verdad es que no, tuvieron oportunidades que a otros no se les presentaron. Y todo esto como parte de una historia mucho más amplia, que yo no había entendido bien, que es la Guerra Fría. O sea, tú no le das una fundación como la Rockefeller, no le das dinero a Daniel Cosío Villegas por 15, 18 años, a menos que te quieras asegurar que una persona con su poder no se va al lado comunista, ¿no? En la Guerra Fría. Y así. Entonces, dos formas, preguntas generales que quiero aplicar en momentos o en situaciones particulares, y la otra, simplemente decir un archivo y a ver qué me encuentro. A un tianguis de documentos. Pues ya nos comimos el tiempo. ¿Había alguna pregunta por ahí más? ¿No? Bueno, pues entonces, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas y perdonen gracias por la plática. que viniera una semana más tarde, pero me confundí de fecha. Pero muchas gracias. Muchas gracias.